Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. Estamos en la semana 4 de clases y este es el tercer video. En este video vamos a ver algunas reglas de cómo derivar. Entonces les recuerdo que en el video anterior les expliqué que si tienes una función, podías conocer la tasa de cambio, ¿cómo se dice? La razón de cambio, ¿no? De la función instantánea en el punto, ¿no? Y entonces esto se expresaba con esta fórmula que está aquí escrita, y a lo mejor lo pongo igual, y esto lo voy a escribir de otra forma, ¿no? Es el límite del cambio de f dividido entre el cambio de x, ¿no? Cuando el cambio de x tiende a cero, cuando tiende uno a considerar un intervalo muy pequeño y lo consideras cada vez más pequeño, ¿no? Entonces se saca ese límite, ¿no? Y se le denota, ¿no? Por, justamente como dice aquí, f' de a, ¿no? Entonces esta es la derivada de la función f. Bueno, otra notación que se puede usar, que se usa mucho, de hecho es esta, ¿no? Que para derivar, o sea, en vez de ponerle f', le pones este simbolito que es pues el operador diferencial, así se le llama, d dividido entre d de x. Ahora, este es un operador, ¿no? Ahorita explico qué es eso. Entonces, d sobre d de x, df de x, y así se denota la derivada, ¿no? Entonces, un operador significa que, o sea, esto no lo deben interpretar como un cociente, ¿no? Simplemente es notación. Entonces, no es que, por ejemplo, aquí pueden decir, la d se elimina arriba y abajo. No, eso no pasa, ¿no? Simplemente, bueno, simplemente así se escribe. La d, pues, bueno, se refiere a la diferencial o a la derivada, porque empieza con d, esas dos palabras, ¿no? Y la x, pues se refiere a que la variable sobre la que están derivando es x, ¿no? Bueno, entonces les presenté varios ejemplos en el video pasado de cómo derivar, ¿no? Pero pues les comentaba que ya alguien, los matemáticos ya estudiaron en el pasado cómo derivar, ¿no? Varios tipos de funciones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo las reglas de cómo se deriva, ¿no? En este video vamos a ver las reglas que sirven básicamente para los polinomios, ¿no? Entonces aquí están las reglas. Las reglas yo les puse aquí básicas, ¿no? Entonces son 4 reglas, ¿no? Y entonces aquí f y g, ¿no? Representan funciones, f y la función g representan funciones, ¿no? Y que se pueden derivar, claro está, por eso puse diferenciables. Recuerden que hay funciones que no se pueden derivar, ¿sí? O al menos no en todos los puntos, ¿sí? Y toma C una constante, ¿no? Entonces C es un número, ¿sí? Entonces, primero, la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? La segunda te dice que si derivas una función, bueno, digamos, una función multiplicada por una constante, pues puedes sacar la constante afuera de la derivada y derivar únicamente la función, ¿no? Bueno, y derivas la función y luego multiplicas por c, ¿no? La tercera regla es que si tienes una suma, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿no? Derivas primero las funciones y luego lo que obtuviste lo sumas. Y finalmente tenemos esta última regla, que es, ¿cómo se llama? La derivada de x a la n, ¿sí? Entonces, en este caso es una función exponencial, x a la n, y el objetivo es, bueno, ¿cuál es la regla? Esta es la primera regla importante, digamos. ¿Sí? Lo que haces es poner el exponente multiplicando, entonces x a la n, al derivarlo se queda n por x, y luego en el exponente queda 1 menos, ¿no? N menos 1. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene esto, cómo se aplica esto. Esta prueba, esta demostración de esta cuarta propiedad es difícil, ¿no? Entonces,
pues esta no vamos a ver cómo se ve, cómo se prueba, pero pues básicamente aquí les puedo mencionar que el binomio de Newton sirve para probar esta cuarta propiedad, ¿no? Entonces, pues ya le estoy diciendo que vamos a probar algunas de estas propiedades, ¿no? Nada más para que vean de dónde salen, ¿no? Estas fórmulas. Bueno, ahora voy a probar la 1 y la 3, ¿no? La 1, bueno, la 1 porque va a ser, conceptualmente creo que es fácil explicar por qué es 0, la derivada de una constante, y la tercera pues es pura algebrita. La segunda, pues ahí si la quieren ver, pues la pueden de hecho intentar, aunque no es necesario, no vamos a evaluar esto, ¿no? Simplemente quiero mostrarles cómo se prueban estas cosas. Bueno, fíjense. Entonces aquí está la función constante, ¿no? F de x igual a constante c. Y vamos a obtener la derivada usando el límite, ¿no? Entonces, pues simplemente tengo que sustituir, ¿no? Límite cuando h tiende a 0. Ahora fíjense. F de x más h, pues es la constante c, ¿no? Y luego f de x, pues también es c, porque la función es constante. Y luego lo divides entre h, ¿no? Pues fíjense, pero en el numerador ya les quedó 0, ¿no? 0 sobre h. Y entonces, pues esto es como decir el límite cuando h tiende a 0 de 0. ¿Sí? Y pues el 0 no depende de h, ¿no? O sea, de hecho ya no va a depender de h, ¿no? Esta expresión, entonces simplemente esto es igual a 0, ¿no? ¿Sí? O sea, si cambias el valor de h, si lo acercas a 0, o sea, de hecho no importa, ¿no? Siempre va a ser 0, el 0. Bueno, aquí observen, lo que quería mostrarles aquí era lo que pasa en el numerador, ¿no? Este numerador que, o sea, es esto, que sale s menos c, que finalmente se vuelve 0, ¿no? Entonces lo que está pasando aquí, recuerden que este numerador es el cambio de f, ¿no? ¿Cómo cambia f de x a x más h, ¿no? Y pues aquí tiene todo el sentido del mundo que el cambio de f, o cómo cambia f sea 0, ¿no? Porque esto significa que f no cambia, ¿no? O sea, ¿qué tanto cambia cuando cambia el valor de x? ¿Qué tanto cambia f cuando cambia el valor de x? Pues no cambia, ¿no? No cambia. Pues esto es simplemente porque f es constante. Entonces es como, pues digamos, es la idea de por qué la idea intuitiva de por qué la función constante su deriva de 0, ¿no? Porque no representa ningún cambio, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la otra, la de la suma, ¿no? Nada más para que veamos cómo se aplica esto. Bueno, ahí vamos. De hecho, yo creo que me voy a saltar un renglón, ¿no? Fíjense. Entonces, esta f mayúscula, lo que ocurre con la f mayúscula es que es una suma de otras dos funciones, ¿no? Y entonces f mayúscula de x más h, pues lo puedo escribir como f minúscula de x más h más el g minúscula de x más h. ¿Sí? Y esto que acabo de escribir es simplemente sustituir este, ¿no? Es este. Y luego dice menos, y tengo que sustituir f de x, ¿no? Pero f de x, pues también, f mayúscula de x, pues es f minúscula más g de x. Y luego entre h. ¿Sí? Y entonces acá lo que acabo de escribir, esto viene de aquí, ¿no? Bueno. Y entonces ahora hay que hacer un poco de álgebra, ¿no? Para asociar las cosas que se deben asociar de un lado. Bueno, o sea, todas las que son F minúscula, pues las puedo poner juntas, ¿no? Y luego las que son G, pues las puedo poner también juntas, ¿no?
y luego queda bajo h. Pues fíjense que esto lo puedo escribir como una suma de dos fracciones, ¿no? La primera fracción está con pura f minúscula. ¿Sí? Y luego el límite, bueno, aquí obviamente no le estoy explicando por qué, pero pues básicamente si tienen un límite y pueden separar la suma, en suma de límites, ¿no? Y pues entonces separan primero los f's y luego los g's. ¿Sí? Y pues simplemente se van a dar cuenta que, a ver, esta primera suma, este primer límite, pues es igual a la derivada de la f minúscula en x, ¿sí? Y luego el segundo límite, pues es la derivada de g, ¿no? G' de x. ¿Sí? Entonces así se justificaría, ¿cómo se llama? Se justificaría la fórmula de la suma, ¿no? Bueno, y entonces no voy a hacer la de la constante, ¿no? Se hace muy parecido. Y les digo que la de... Bueno, entonces voy a regresar a las reglas básicas. Entonces ya les expliqué cómo hacer la primera y la tercera. La segunda pues es muy parecida a la tercera, digamos. Les digo, la cuarta pues se tendría que usar el binomio de Newton, ¿no? Bueno, pero ahora ahora sí a las aplicaciones, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo usamos estas reglas para encontrar derivadas? Entonces, fíjense, les traigo 3 ejemplos de cómo usar estas reglas, ¿sí? Pues fíjense, aquí tenemos justamente un polinomio, ¿no? Entonces, este polinomio, pues, imagínense si tuviéramos que usar el método del video pasado para encontrar la derivada de este polinomio, pues se ve que estaría muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, tendríamos que hacer x más h a la cuarta potencia. Uy, no, pues eso ya está muy difícil, está muy complicado. Entonces aquí lo que se hace es encontrar las reglas de la derivada, ¿no? Entonces fíjense, f'. Y entonces les digo, de una vez voy a usar esta notación. Esto es como decir la derivada de la función f de x, ¿no? Y bueno, la función f de x, pues es x a la cuarta menos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 4, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí hay que usar las reglas de la derivada, ¿no? Entonces la derivada, en primera, la derivada de sumas es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces voy a escribir. Entonces fíjense, aquí hay una suma, en primera son 4 sumandos, pero bueno, pues igual si para 2 se vale, para 2 sumandos se vale, pues para 4 sumandos también se debe valer, ¿no? Entonces es la derivada de x a la cuarta más la derivada de menos 2x al cubo más la derivada de 3x cuadrada menos la derivada de 4, ¿sí? Fíjense cómo separamos. Ahora, el siguiente paso, fíjense, bueno, en este de x a la cuarta no voy a hacer nada, pero en el segundo, fíjense que hay un coeficiente que es menos 2x que está multiplicando, ¿sí? Entonces una de las reglas dice que podemos sacar este coeficiente afuera de la derivada, ¿no? Menos 2, y simplemente decir, bueno, y sacamos la derivada de x cúbica, ¿sí? Y ahí ya saqué este menos 2 aquí afuera, ¿sí? Y eso porque es una constante, ¿eh? Si tuviera x, pues no puedes sacar x así de la derivada, nada más porque sí, ¿no? Bueno, ahora el siguiente, pues lo que obtenemos es que este 3 hay que sacarlo, ¿no? Y entonces 3 derivada de x cuadrada, ¿sí? Y, bueno, le pongo aquí morado, este 3.
Y luego en el último todavía no voy a hacer nada, ¿no? Porque de hecho es una constante. Pero ahorita en el siguiente paso ya lo simplifico, ¿no? Entonces, fíjense. Ahora aquí es donde debemos de aplicar las reglas de la última regla de derivada de un exponente, de un, ¿cómo se llama? De x a la n. Entonces aquí hay que sacar la derivada de x a la cuarta, ¿no? Entonces aquí, en ese caso, pues acuérdense que les dije que va a ser también con x. El 4 pasa multiplicando y le restan 1 al 4, entonces va a quedar 3. ¿Sí? Y ya, ¿no? Y ya digamos, el operador derivada ya hizo su trabajo, entonces ya no lo escribimos. Luego menos 2. ¿Qué sigue aquí? Entonces, si derivamos x cúbica, pues te quedaría 3x al cuadrado, ¿no? Porque el 3 lo pasamos multiplicando y después le restamos 1 al exponente. ¿Sí? Ahora, más 3. Y bueno, y otra vez les digo, ya se acabó. El operador de derivada ya hizo su trabajo, entonces ya no lo escribimos. Y entonces ahora tenemos que derivar x cuadrada y pues les queda 2 por x, ¿no? Bueno, 2 por x a la 1, ¿no? Que x a la 1 pues no va a ser, ¿no? O sea, x a la 1 es x, ¿no? Entonces no lo tienen que escribir. Pero bueno, ahí lo dejé escrito. Ahora, finalmente, en la última dice derivada de una constante. ¿Sí? Entonces, cuando es derivada de una constante, que fíjense, aquí estoy haciendo algo medio chistoso. No me fijé porque lo hice todo automático. Lo voy a hacer bien. Vamos a regresarnos al... Es que aquí hay algo raro. Bueno, que da lo mismo, ¿no? Que va a dar lo mismo al final. Pero aquí esos todos eran más y es la derivada de menos 4, ¿no? Derivada de menos 4. Bueno, entonces aquí, ¿sí? Porque, bueno, según la regla que les puse, tienen que sumar, ¿no? Entonces por eso puse más la derivada de menos 4, ¿sí? Para que sí sea la regla que puse yo. Bueno, pero les decía, la derivada de menos 4 va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque el menos 4 es una constante, ¿no? Entonces la derivada de una constante es 0, porque las constantes no expresan ningún cambio, ¿no? Bueno, entonces ahora nada más hay que simplificar esto, lo voy a simplificar, ¿no? Así, 2 por 3, 6x cuadrada, más 3 por 2, 6x, ya no voy a poner el exponente 1, y ya el 0, ¿para qué lo pongo, no? Y aquí, entonces, esto ya es la derivada del polinomio, ¿sí? Entonces, fíjense, está bastante interesante, ¿no? Que con este método se puede derivar ese polinomio muy grande, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro más. Este ya no es un polinomio, ¿verdad? Porque, fíjense, hay una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una de esas funciones algebraicas que les conté al principio, ¿no? Entonces aquí podrían decirme, pero no sabemos, no había una regla para funciones algebraicas. Bueno, no, pero es que esta función algebraica la podemos escribir de la siguiente manera. 3, ahora el raíz de x, pues es x a la 1 medio, ¿no? Por las leyes de los exponentes. X a la potencia 1 medio. Más x a la 2 tercios. Menos 1. Sí, bueno, y ahí también ese 2 tercios, pues no es... también es una función racional, ¿no? No es un polinomio. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que ya... a ver, dejen, escribo los exponentes más bonitos. Bueno, o intento hacerlo. La 1 medio, la 2 tercios, bueno, hay más o menos, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, entonces, esto sí se ve que podemos aplicar las reglas, ¿no? Entonces, a ver, la derivada de x, pues es derivar, ya me voy a saltar un paso, ¿no? Voy a decir nada más, voy a derivar, pues esta expresión, ¿no? Más x a la 2 tercios, menos 1, ¿sí? Y esto, pues, bueno, entonces voy a decir, bueno, esto es igual a la suma, ¿no? Ahí justo no me gustó porque
Ya no se veía como exponente el 1/2, ¿verdad? Bueno, ahí está más o menos. Es la derivada de esa más la derivada del segundo término, que es x a la 2/3, más la derivada de menos 1. ¿Sí? Ahora, en el siguiente paso voy a sacar las constantes, ¿no? Entonces esto es 3 veces la derivada de x a la 1/2, ¿sí? Más la derivada, bueno, aquí no hay constante, nada más es derivada de x a la elevado a la 2/3, más la derivada de menos 1, ¿no? Bueno, que esa derivada de menos 1 ya sé que ya la pude haber eliminado, ¿no? Porque va a dar 0. Una vez lo escribo aquí, eso, esta, a ver, ¿cómo? No me gustó cómo se... Esta se va a hacer 0, ¿no? Porque es derivada de una constante, ¿no? Bueno. Pero fíjense, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, la derivada de x a la 1/2, pues de acuerdo a la regla que pusimos, tenemos que pasar el numerador, el numerador, el exponente multiplicando, luego por x, y luego tenemos que tomar el exponente y restarle 1, ¿no? Entonces así lo voy a dejar ahorita. Y ahorita hago la cuenta, ¿no? Y luego en el segundo, pues lo que tengo que hacer es el 2/3 pasarlo multiplicando, ¿no? Queda x, y tengo que tomar 2/3 menos 1, ¿no? Como exponente. Entonces en este caso estos son los exponentes, ¿no? Bueno, ahora, 1/2 menos 1, bueno, a ver, entonces aquí este 3 por 1/2 va a quedar 3/2. Y luego x, ¿a qué exponente? Pues aquí queda a la menos 1/2, ¿sí? Y luego 2/3, y 2/3 en el otro exponente, 2/3 menos 1, queda menos 1/3, ¿no? Entonces queda x a la menos 1/3. Bueno, ahí más o menos, espero se entiendan esos exponentes. Entonces, este de aquí, ese queda como menos 1/2. Y este de acá queda como menos 1/3. ¿Sí? Bueno. Entonces ya podría ser ese el resultado, pero recuerden luego que una de las cosas que se puede hacer es decir, bueno, es que si el exponente es negativo hay que pasar las cosas abajo, ¿no? Entonces queda aquí 3 sobre 2. Bueno, a ver, todavía voy a hacer otra simplificación, entonces pongo por acá. 3 sobre 2x a la 1/2, ¿no? Más 2 sobre 3x a la 1/3. ¿Sí? Entonces, bueno, esta ya podría ser la respuesta. Hay otra forma de escribirlo, ¿no? Entonces voy a escribir esa otra forma alternativa. ¿Sí? Lo que pasa es que x a la 1/2 es raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, en vez de escribir x a la 1/2, pones raíz cuadrada de x. ¿Sí? Y luego raíz cúbica, digo más bien x a la 1/3, ya le estoy diciendo, es raíz cúbica, ¿no? Entonces así también se podría escribir, ¿no? Ambas formas son, ¿cómo se dice? Aceptadas, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces ese era el segundo ejemplo. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces hay que sacar la derivada de esa expresión. Ahora fíjense que aquí podrían decirme, ay, pero ahí esa expresión, pues como no tenemos todavía una regla que nos diga cómo derivar una división, ¿no? Un cociente. Que sí hay, ¿no? Es justamente creo que la próxima semana. Está en el tema que voy a darles la próxima semana, pero pues ahorita no necesitamos en realidad la derivada de una división. Lo que pasa es que esto se puede simplificar, ¿no? Fíjense. Es que simplemente pueden separarlo en dos fracciones, ¿no?
con x a la cuarta abajo, y aquí ponen 1, y luego x cuadrada, y luego ponen x cuarta aquí abajo, ¿no? Y luego esto lo pueden escribir de la siguiente manera. El 1 sobre x a la cuarta, pues es lo mismo que x a la menos 4, ¿sí? Y luego este cociente de x cuadrada sobre x cuarta, pues por las leyes de los exponentes te queda x a la menos 2, ¿sí? Entonces, pues es cuestión nada más de escribir la f de x de otra manera, ¿no? Pues para darnos cuenta que sí la podemos resolver, ¿no? La derivada de f de x, ¿cómo se obtendría? Pues tenemos que sumar. Bueno, a ver, voy a escribirlo así, ¿no? Es la derivada de esta suma. ¿Sí? Y pues entonces es la derivada del primero más la derivada del segundo, ¿no? Y entonces ahora usamos esta regla de cómo derivar las potencias. Y entonces el primero nos queda menos 4, x a la menos 5. Fíjense que tenemos que restar, entonces queda menos 5 de exponente. Y en el segundo queda, bueno, lo pongo así, ¿no? Con paréntesis. En el segundo queda menos 2, x a la menos 3, ¿no? Porque también le estoy restando 1 al exponente. Bueno, entonces en este caso, creo que algo que se ve, bueno, podrían ponerle, bueno, lo voy a poner así, menos 4x a la menos 5, menos 2x a la menos 3, ¿sí? Bueno, entonces esa es una respuesta, ¿no? Una posible forma de escribirlo, ¿no? Es que también podríamos escribirlo de otra forma, ¿no? Recuerden que les digo, pues es que los exponentes negativos a veces no, pues más que nada es que no se ven bien, ¿no? No es que estén mal, simplemente como que se acostumbra más a escribir con puros exponentes positivos. Entonces, si tenemos menos 5, lo ponemos en el denominador. Y si tenemos menos 3, pues lo ponemos en el denominador como más 3, ¿no? Y entonces, pues podría ser, sería, bueno, podría ser, o es el resultado, ¿no? Es el resultado. Bueno. Claro, entonces, el anterior, pues también podría decir uno que es el resultado, ¿no? Pero justamente tomen en cuenta que podría venir escrito de otra forma, ¿no? Así como lo escribí en el cuadrado, es más usual que se escriba así, ¿no? Pues es nada más costumbre, ¿no? Las convenciones matemáticas, ¿no? Bueno, les dije, traía 3 ejemplos, traigo otro más, ¿no? Pero tiene una aplicación, ¿no? Bueno, básicamente es de estas aplicaciones, ¿no? Que son inventadas, ¿no? Pero básicamente es una aproximación, ¿no? A algo que podría ser una situación real. Y fíjense, dice, un objeto que se mueve en el eje Y de tal forma que su posición en tiempo X es, bueno, aquí tal vez debe haber puesto Y, a ver, perdón, Y igual a f de X, porque está en el Y igual a f de X igual a este polinomio, ¿no? Entonces, ese polinomio describe el movimiento de la persona, del objeto, el objeto, ¿no? Medido en metros, ¿no? Y x está medido en segundos. Entonces la pregunta es, ¿se encuentra la función de velocidad? ¿No? Y luego pregunta también, ¿cuál es la velocidad en 2 segundos y cuál es la velocidad en 5 segundos? ¿Y en qué momento tiene el objeto velocidad 0? ¿No? Entonces, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con las derivadas? Bueno, si se acuerdan en los otros videos, lo que comentábamos es que las derivadas básicamente se inventaron para describir el movimiento, ¿no? Justamente los problemas de velocidad son los que motivan esto, ¿no? Bueno, entonces, pues la velocidad, sí, recuerden, sí, a ver, ¿cómo era? Lo que puse acá, lo voy a poner acá abajo. La velocidad, básicamente,
les puse que es el límite, ahí, límite, cuando los intervalos de tiempo se van a 0, de la distancia, de la, ¿cómo se llama? S, de la posición, o el cambio de posición entre el cambio del tiempo, ¿no? Y habíamos comentado que esto era, pues básicamente esta es la derivada de S, de T, ¿no? Bueno, en este caso no hay S y no hay T, ¿no? Más bien X es el tiempo, ¿no? En este caso justamente dice aquí, ¿no? X es el tiempo, bueno, más bien pongo, el tiempo está dado por X en este caso, y la posición está dada por el Y, ¿no? Por esta función. Entonces, pues justamente lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de Y lo que tenemos que obtener para obtener la velocidad, pues la velocidad es la derivada de Y, o bueno, ¿cómo lo digo? La derivada de Y con respecto a X, ¿no? Y entonces, bueno, de una vez lo voy a decir así, ¿no? Esta es la derivada de Y con respecto a X. Esta es notación, ¿no? Y esta es la, pues digamos, Y', ¿no? Y también se escribe como, en este caso, como la función se llama, la Y es función de X, esto es f' de X, ¿no? Bueno, aquí nada más, aquí abajo también escribo la interpretación, ¿no? De que la derivada de S con respecto al tiempo, ¿no? Bueno, y aquí ya pueden notar más qué significa esta notación de dy entre dx, ¿no? Es la derivada de y con respecto a la variable x. Bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Entonces la derivada de y con respecto a x, entonces aquí ya me voy a saltar todos los pasos. Bueno, no sé si todos los pasos. Pues usando los colores, ¿no? Puedo decir, a ver, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Luego dice menos, bueno, si ustedes sacan la derivada, a ver, voy a decirlo así, si ustedes quieren sacar la derivada de menos 15x cuadrada, pues lo que tienen que hacer es sacar la constante 15, ¿no? Y luego sacar, 15, no 5, 15, y luego sacar la derivada de x cuadrada, ¿no? Que es 2x. ¿Sí? Entonces ya me salté los pasos, nada más lo escribí así. Y perdón, eso era el verde, ¿no? Y ahora finalmente el 72x lo voy a marcar con morado, ¿no? Esto es decir, bueno, más 72 veces la derivada de x, ¿no? Entonces la derivada de x es, fíjense aquí, qué bueno es que tenemos esta, porque la derivada de x es 1 por x a la 0, ¿no? Entonces esto es la derivada de la parte morada, morada, perdón. Y entonces la velocidad va a ser, la obtenemos al simplificar esta expresión. Entonces nada más le voy a poner velocidad, que depende de x, ¿no? Entonces es 3x cuadrada, 15 por 2 menos 30x. Y luego el x a la 0 vale 1, ¿no? Entonces en realidad todo esto en realidad vale 1, ¿no? Entonces nada más voy a poner más 72. ¿Sí? Y ese sería el resultado, ¿no? De la velocidad. Bueno, y entonces usando esa fórmula, pues ya podemos obtener la velocidad después de 2 segundos, ¿no? Y la velocidad después de 5 segundos. ¿Sí? Entonces la velocidad después de 2 segundos, pues es sustituir el 2. Y entonces si hacemos esa cuenta, a ver, voy a usar la calculadora. Entonces dejen que se abra la calculadora. 3 por 4 menos 60, ¿no? 30 por 2 es 60, más 72. Entonces aquí nos queda 24.
Ahorita pongo las unidades bien, ¿no? Ahora el otro, pues nos quedaría 3 por 5 al cuadrado, menos 30 por 5, más 72. ¿Sí? Entonces dejen saco esa cuenta. 3 por 5 al cuadrado es 25. 3 por 25 menos 30 por 5, 150 más 72. Bueno, ahí lo hacen en su calculadora, ¿no? Es menos 3. Interesante, ¿verdad? Y entonces la velocidad en 5 segundos, ahora sí le pongo las unidades, es 24. ¿24 qué? Pues fíjense, como el... A ver, ¿cómo es? Como el tiempo se mide en segundos y la distancia en metros, pues entonces la velocidad es metros sobre segundo. Y la velocidad después de 5 segundos, pues es menos 3 metros sobre segundo. A ver, menos 3. Eso es importante ver qué significa eso de menos 3, ¿no? Ahorita hago la interpretación, ¿no? Ahorita vamos a hacer la cuenta y en la siguiente diapositiva les voy a hacer la interpretación, ¿no? Bueno. Y entonces, en el tercer inciso dice, ¿en qué momento obtiene el objeto velocidad cero? Pues lo que tiene uno que hacer es ¿cómo se dice? Evaluar, no, perdón. Igualar la velocidad a cero. Y la velocidad es 3x cuadrada menos 30x más 72. Entonces ahora, dejen veo... Bueno, aquí voy a hacer trampa porque nada más les voy a decir cuál es la velocidad, ¿no? Lo que pasa es que este polinomio se puede factorizar. Ahorita les digo cuál es la factorización. 72. Bueno, mejor la volteo a ver por acá, ¿no? Ay, es que no alcanzo a ver. Tengo por aquí. Quería ver la siguiente diapositiva y hacer trampa. A ver, 72 entre 3, 24, es 3 y 8, menos 3 y 8. No, 3 por 8, 24. 6 por 12 por... A ver, ¿qué será? 6 por 4. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esta operación, les va a salir la de arriba, ¿no? Entonces les encargo eso. Y lo que hice fue hacer una factorización, ¿no? O resolver, o encontrar otra forma que pueden hacer es encontrar las raíces del polinomio, ¿no? Que van a ser 4 y 6, ¿no? Y entonces, la respuesta aquí es cuando x es igual a 4 segundos y cuando x es igual a 6 segundos. ¿Eh? Bueno. Entonces, a ver, voy a interpretar. Esto se hace algebraicamente, ¿no? Entonces, pues ya teóricamente ya acabamos el problema, ¿no? Pero quisiera explicar qué significa todo esto, ¿no? Entonces, lo que hice fue preparar las gráficas de las ecuaciones, ¿no? Entonces, a ver, dejen pienso, ¿cuál es cuál? Es que tengo que volver a ver la x cúbica menos 15 aquí, más 72x. Esta verde es ¿cómo se llama? La gráfica de y igual a f de x, ¿no? Es decir, esta es la trayectoria, ¿no? Y esta azul es la derivada, ¿no? Que es igual a 3x menos 3x cuadrada, perdón, menos 30x más 72, ¿no? Ay, fíjense, aquí están, en negro puse las líneas x igual a 4, x igual a 6, ¿no? Que son las que obtuvimos en el anterior, ¿no?
hasta abajo. Bueno, a lo mejor faltó poner dónde están los 2 segundos y los 5 segundos, ¿no? Porque, ahí a ver, porque en el inciso B, ¿no? Tuvimos que a 2 segundos y a 5 segundos. Entonces eso faltó. Entonces, ¿dónde están 2 segundos? Están por aquí, ¿no? Y entonces a los 2 segundos dijimos que eran 24, ¿no? 24 metros por segundo. Y a los 5 segundos, aquí está, de hecho aquí está este punto, es el 3, menos, ¿qué decía? ¿Qué dice aquí? A los 5 segundos son menos 3 metros sobre segundo, ¿no? Así, es a los 5 segundos, son menos 3, ¿no? Entonces ahí están ya. Ya está toda la información. Entonces ahora sí voy a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces acuérdense que así que había visto que podía hacer esto, ¿verdad? Tienen aquí una cosa, ¿no? Que se va moviendo. No se puso bien. Ahí voy. Tienen aquí un objeto que van moviendo, ¿no? Ahí. Que van moviendo, ¿no? Que se va moviendo aquí sobre el eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué significa ¿cómo se llama? La curva verde. Esta les da la posición, ¿no? Esta nos da la posición del objeto en el tiempo X, ¿no? Y la azulita nos da la velocidad, porque es la derivada, ¿no? Velocidad del objeto en el tiempo X. Eso es lo que pasó, ¿no? Y entonces, fíjense. Y entonces, por ejemplo, si ustedes toman aquí a los, no sé, al segundo, la gráfica les dice que la gráfica verde nos dice que es el ovalito amarillo que puse, tiene que estar a esta altura en ese momento, ¿no? Al segundo. Entonces tiene que estar ahí. ¿Sí? Bueno. Y entonces voy a borrar esos. Bueno, creo que con el borrador va a ser mejor. Entonces después, borré lo que no quería. A ver, voy a poner otro marcador aquí, de otro color. Entonces aquí, digamos, ese es aquí este moradito nos está dando el tiempo, ¿no? Entonces, si yo muevo el tiempo a 2 segundos, pues en primera eso tiene que ser, la gráfica verde nos dice que es por aquí, ¿no? Entonces eso significa que el amarillito se tiene que ir moviendo ay, es que ya no moví esto bien. Tiempo 2 segundos, se tiene que mover bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues porque justamente a los 2 segundos tiene que estar más o menos a esta altura, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ustedes siguen moviendo, o sea, digamos de los 2 segundos hasta por aquí los 4 segundos, el amarillo tiene que subir, ¿no? Hasta acá, ¿no? Pero fíjense qué pasa. Conforme movemos de aquí de x igual a 4 a x igual a 6 en este intervalo, el tiempo, entonces el objeto que se está moviendo, pues no va a subir ya, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí a ver, dejen el marco aquí.
En esta parte, fíjense que la curva verde como que está decrece, ¿no? Entonces, a ver, voy a escribir eso ahí. En este intervalo, la curva verde decrece. O sea, en vez de seguir creciendo, va decreciendo, ¿no? Claro, decrece muy poquito, no se ve muy bien aquí, ¿no? Pero lo que está pasando es justamente que el objeto, digamos, en tiempo igual a 4 va a llegar, creo que aquí, me confundo. El objeto, cuando llega el tiempo igual a 4, pues llega a esa altura y luego el tiempo sigue avanzando. Oh, es que no sé cómo agarrar estas cosas bien. El tiempo sigue avanzando y el objeto lo que va a hacer es bajar un poquito, ¿no? O sea, ya había subido hasta cierto punto y luego baja un poquitito, ¿no? Porque baja muy poco la curva, ¿no? Y luego, bueno, dice, entonces, oh, ya, estaba aquí, ¿no? No sé por qué se regresó. Entonces, o sea, va de 4 al 6 y entonces el amarillo y estaba en una cierta altura y bajó un poquito, ¿no? Y entonces luego el tiempo sigue creciendo, o sea, sigue pasando de 6 segundos a 7 segundos a 8 segundos, y entonces la curva, ¿no? Vuelve a crecer, ¿no? O sea, fuera de ese espacio de 4 segundos a 6 segundos, la curva vuelve a empezar a crecer, ¿no? Digamos, en esta parte ya vuelve a crecer la curva. Entonces el objeto, pues vuelve a subir, ¿no? ¿Sí? Y no sé por qué este morado se mueve cuando no quiero, ¿verdad? Había dicho, justo hace lo que no quiero. Había dicho, aquí en 6 segundos el tiempo se mueve hacia adelante. Fíjense, como que aquí ya me di cuenta. ¿Por qué se regresa el circulito morado? Estamos aquí en 6 segundos. Se mueve para acá, ¿no? Tengo que presionar aquí para que se desmarque. ¿Sí? Y en ese periodo, ¿qué estaba pasando con el amarillo? A ver. Perdón. Estoy aprendiendo cómo se usa esto. No funciona como yo quiero. A ver. Vamos a tiempo igual a 4 segundos. El amarillo está a cierta altura, ¿no? Entonces el tiempo se mueve de 4 a 6 segundos y el amarillo decrece un poquito. Luego el tiempo crece de 6 segundos hasta 8 segundos, 9 segundos y sigue avanzando. Y el amarillo vuelve a subir, ¿no? Porque en esta parte la curva vuelve a crecer. ¿Sí? Y ven otra vez. No sé por qué. No se mantuvo ahí. Vuelve a crecer el amarillo, dije. ¿Por qué? Porque la curva crece. Bueno, perdón por la explicación que se mueven las cosas que cuando uno no quiere, ¿no? Justamente quisiera tener o sea, herramientas más sofisticadas, ¿no? Pero pues no, desafortunadamente no las tengo. Ahorita nada más se me ocurrió ir moviendo las cosas y pues se movieron, a veces no se movieron como yo quería. Una disculpa, ¿sí? Pero a ver, la clave aquí es que la curva, en la parte que señalé, aquí en medio, donde dice la curva verde decrece, el movimiento del objeto amarillo, del circulito amarillo, como que, o sea, iba subiendo y luego de repente en esa parte tiene que bajar, ¿sí? Entonces ahí como que se está regresando para abajo, ¿no? El objeto amarillo. Entonces voy a poner en esta parte, o sea, cuando este círculo morado se mueve de aquí, del tiempo igual a 4, tiempo igual a 6, lo que ocurre con el amarillo es que se mueve, o sea, alcanzó cierta altura y luego baja un poquito, ¿sí? Entonces, baja. Eso significa que se mueve en dirección contraria, ¿no? Eso en... A ver, dejen quito este de aquí. No me lo voy a quitar porque voy a escribir aquí algo encima.
En esta parte, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Con la curva de velocidad. La velocidad es negativa, ¿no? Y entonces, oh, no hace lo que yo quiero. La velocidad es negativa. Quiero decirles que en esta parte, la curva azul es negativa. ¿Sí? Entonces coincide esa parte de entre 4 y 6 segundos. La curva verde decrece, significa que el movimiento va hacia atrás, ¿no? Entonces la curva azul que representa la velocidad, pues es negativa porque la velocidad negativa representa irse en sentido contrario, ¿no? Ahora, estos dos puntos, en 4 segundos y en 6 segundos, pues fíjense aquí, en la gráfica verde, eso representa que aquí, en este punto, a ver, lo voy a poner de otra forma, en este punto y en este punto, ¿cómo lo digo? Esos dos puntos son donde cambia la dirección de movimiento el objeto, ¿no? En el primer punto, en este de aquí, el objeto iba subiendo y de repente ahí llegó a un máximo y luego empieza a bajar, ¿no? Entonces aquí voy a poner que este es un máximo local. Voy a ver otro video con esto con más calma, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en esta parte el objeto alcanza una altura máxima, digamos, y luego vuelve a bajar, ¿no? Y luego en este otro punto, este punto es como un mínimo local, o sea, no es un mínimo absoluto, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el objeto baja hasta esta altura y luego en ese punto es donde empieza a subir, ¿no? Bueno, y en esos puntos, la gráfica azul te dice que esos dos puntos son de velocidad cero. O sea, tanto este como este representan velocidad cero. ¿Por qué? Pues porque la curva azul es la velocidad y pasa por altura cero en esos puntos, ¿no? Y la interpretación en la de arriba es que, ¿por qué tiene que ser velocidad cero? Pues porque si va subiendo el objeto y luego empieza a bajar, pues en algún momento se tiene que detener, ¿no? Infinitesimalmente tiene que detenerse, así como que va arriba, se tiene que detener. A ver, ¿no? Simplemente es como decir, bueno, este objeto va subiendo, 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 y de repente ¡fram! Se detiene, y luego empieza a bajar, y luego se detiene otra vez, y luego vuelve a subir, ¿no? Esa es la interpretación de estos puntos de velocidad cero. Bueno, pues esto es como justo el tipo de análisis que se hace en física, ¿no? Para estudiar las derivadas. Bueno, pues ahí les dejo la referencia, ¿no? Entonces, en el siguiente video voy a hablar de las rectas tangentes, ¿no? Que es otra aplicación de las derivadas. Bueno, los dejo por ahora. Gracias.